Sí, o sea, yo creo que soy blanco por fuera y negro por dentro. Mi nombre es Ferran Iniesta, yo nací en Barcelona en 1946, nací en una familia de clase media, simplemente asalariados, es decir, pero más o menos clase media. Hice estudios de griego y latín en el bachillerato superior de entonces y en el preuniversitario, y entré en la Facultad de Filosofía y Letras, en la que, al menos hasta que me expulsaron, estaba en tercer año en la ruta de lo que antes se llamaba lenguas románicas, ¿vale? Por lo tanto, tengo una cierta formación de filólogo. Me expulsaron por razones políticas antifranquistas, luego tuve que irme al exilio. Como militante de extrema izquierda dura, yo me oponía al régimen del general Franco y al capitalismo en general. Pero luego vi cómo era el sistema democrático, me pareció interesante y fascinante, etcétera y tal, pero me di cuenta de que el sistema capitalista se mantenía y tal. Y llegué a la conclusión de que yo no solo quería que se marchasen los gobernantes modernos actuales, sino también la oposición de extrema izquierda que era la mía. Me parecían demasiado parecidos, autoritarios, insensibles, incapaces de respetar nada, con un sentido de la existencia que cada vez me disgustaba más. Y entonces busqué, a través de los amigos africanos en el exilio, el sueño, es decir, la alteridad absoluta que hay en términos de especie humana, que sea la alteridad a lo que es el Occidente moderno. Y me fui a buscar un África clásica, el África que me hacía leer Issa Traoré, el Sudán occidental en la época de los grandes imperios, en fin, el imperio, aproximación al imperio Sonrai de Buama, en fin, todas estas cosas. Bien, vale. Yo me fui a buscar esa África. Pero, de paso, a algo mucho más importante, y es si nos habían falsificado hasta tal punto la historia desde un punto de vista hegemónico, racista y colonial, como habernos escamoteado el Egipto antiguo. Para entendernos, quitarles a los africanos su Grecia, que es Kemet, el país negro, el nombre egipcio antiguo. Bueno, por eso me fui a África, porque el mundo occidental moderno no me gustaba nada, y yo lo conocía, por dentro y por fuera. Es decir, y como combatiente de uno de los dos polos, hasta darme cuenta de que más allá del aparente funcionamiento amable de la democracia, en las cuestiones de fondo, tanto filosóficas como políticas como económicas, los dos extremos modernos se tocaban. Bueno, y África, por supuesto, me sorprendió. Mi primer año en el África del Oeste fue duro, difícil. No solo por razones económicas de supervivencia, sino de adaptación a un mundo muy distinto al nuestro. Unas formas y unos tiempos, otros. Y nada, el segundo año ya fue una maravilla. Y a finales del tercer año, cuando nos fuimos de ahí, es decir, porque mi padre se estaba muriendo, yo diría que a mi ex, que simplemente estaba en África por compañera, casi tuve que despegarla de un baobab para meterla en el avión. Nos duró la sonrisa 6 meses, pese a que mi padre se moría. Luego volvimos a reoccidentalizarnos y fue muy duro. Se pierde la sonrisa en Occidente. Se pierde la proxemia, dirían los sociólogos,
se pierde lo que Ali Masrui, el historiador de Kenia, pero en Estados Unidos, ya llama la teología de la proximidad africana, ese contacto de piel a piel. Tú puedes estar esperando el autobús que llevaba a Dakar Fan, es decir, a la universidad, al campus, y estabas bajo un sol de plomo, es decir, sudando, sabiendo que cuando llegase el autobús aquello iba a ser una prensa en vivo, y siempre había alguien que se te acercaba, te miraba sonriendo y te decía, duro, ¿verdad? O te decía, es duro incluso para nosotros, tranquilo Tubab, es decir, tranquilo Blanco. Pienso como Leo Frobenius en 1919, le preguntaron sobre la distancia entre civilización y africanos. Y dijo, los africanos, dice, civilizados hasta el tuétano. Dice, ellos enseñaron civilización al mundo. Y decía Frobenius, dice, y no tengo muy claro que el mundo haya sabido aprovechar la civilización. Esa es mi África. Pero pensaba que podía quedarme allí. Había otra opción, era regresar. Y en ese caso, regresar un poco como Ercilla lo hizo en su día, que decidió abrir tienda sobre la lengua castellana. Bueno, si yo regresaba era para abrir tienda de África, pero no una tienda de productos, sino una tienda de ideas, de conocimiento. Peleé por abrir un espacio, impulsé, engañé a profesores, alumnos, etcétera y tal, y montamos el Centre d'Estudis Africans, nos inventamos Estudia Africana. Hice esto en Barcelona, es decir, pero un desconocido, yo trabajaba con el CIDOB, trabajaba un poco desde la universidad, fuera, con instituciones que tenían sensibilidad para África. Y claro, me conectó alguien que estaba poniendo en marcha una revista que se llamó África Internacional, protegida por Yepala en Madrid. Piensa que hubo un momento en esta península que estuvo el CIDAC, el Centro de Información y Documentación Amílcar Cabral, dirigido por Luis Moita en Lisboa. Yepala, el Instituto de Estudios para América Latina y África, dirigido por Carmelo García en Madrid. I el CIDOB, el Centre d'Informació i Documentació a Barcelona, por Pep Rivera. Los tres eran curas. O sea, hay una cura connection, es decir, a lo largo de la península, que eran la gente más interesada por África, que habían estado sobre el terreno. Maillard era miembro del CIDOB y fue a África como cura. Como él dijo, colgó la sotana y se hizo antropólogo. Dice, bueno, dice, ¿para qué iba a convertir a los africanos si estaban magníficos como estaban? Por lo tanto, digamos, y ese entronque hizo que Antonio Santamaría y yo nos conociésemos. Claro, como cuando yo le invitaba para venir a algo, como mucho tenía dinero para pagarle el tren, y no era el AVE. Y él lo mismo, claro, nos alojábamos en nuestras casas, nos hicimos amigos, y poco a poco fuimos formando un núcleo, primero a través de Yepala, luego a través de la Facultad de Económicas de la Complutense, y finalmente apareció a finales de los 80, inicios de los 90, Paco Peñas en la Autónoma de Madrid. ¿Vale? Bueno, así salieron, pues no sé, Merche Jabardo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, Soledad Vieítez en la de Granada, Alicia, yo creo que está en la Alicia Campos en la Carlos III, Iciar Ruiz Jiménez en la Autónoma de Madrid, y conexiones tuvimos con el norte, con Carlos, etcétera y tal. Ese fue un poco el proceso, ¿no? Simplemente éramos pioneros con todas las deficiencias propias de los pioneros. En términos intelectuales,
Yo diría, hay que citar a quien fue mi padrino introductor en África, Issa Traoré. Agrónomo, primer autor de un diccionario sólido bámbara francés, y al que nunca más he vuelto a ver. Pero sin él yo no sería un especialista en África, ni habría aprendido personalmente lo que he podido aprender. Luego está Cheikh Diop, claro, porque científicamente me marcó, por su intuición, por su fuerza, es decir, por su visión grande, holística, no enana. De vez en cuando teníamos algún roce y se enfadaba mucho, es decir, porque realmente era muy pasional, pero era magnífico. Digamos, la relación fue extraordinariamente fluida. Me considero discípulo suyo, pero discípulo, no epígono. Nuestras universidades son liceos aristotélicos. El nombre que habría que dar a lo que tenemos aquí al lado es Liceo de Historia. No da para más. La mayoría de profesores, investigadores, en su temática son apasionantes, pero de cuestiones elementales no saben nada. Y creen que simplemente el ruido es tan absurdo como otros ruidos y todo es una sucesión de ruidos, empezando por el gran pedo universal del Big Bang. En ningún punto se preguntaban, ¿y qué va a ser de la insatisfacción, de la inquietud, de la angustia, de los momentos puntuales de felicidad que intentas transmitir? ¿Qué va a ser del alma humana, eso que es nuestra personalidad, que es nuestro engarce con el cuerpo, con los otros, con la tierra y con todo? No sabéis nada de nada, sois de una ignorancia brutal. Asistí a una conferencia brillante. Era un pájaro que se parecía a mí, pero con barba más larga, más enjuto, por lo tanto con un aire más austero y más iniciático, y estaba iniciado en nanotecnología y neurología. ¿Para cómo no envejecer? Todo lo que dijo era interesante. Pero eso no sirve de nada en términos humanos. Eso es el progreso moderno. Yo quiero el progreso de los egipcios. Estructuraron una sociedad que funcionaba aceptablemente bien, por supuesto jerárquica y con desigualdades, donde no había marginados, ni siquiera los esclavos. Y no era la sociedad perfecta, simplemente existía, disfrutaban de la vida. Por eso les gustaba pensar que podrían seguir de otro modo más allá. Pero por supuesto, las preguntas fundamentales se las hacían y sabían que eso era clave. Mi deseo es que los cabezas activos de las tradiciones africanas, las tradiciones de África, tanto la islámica como la cristiana, como las de tradición antigua, sigan reorganizándose, reconstruyéndose y depurándose, porque lo necesitan mucho, depurarse. Porque ellos son, no la única, pero sí la mejor garantía de una renovación y reconstrucción de África y la apertura de una ruta que poco a poco les vaya liberando de la modernidad, de una modernidad que todos debemos eliminar, quitarnos de encima, si queremos que la especie siga viviendo, posiblemente de forma más austera, más sencilla y más auténtica.